Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos al Pulso Geopolítico de Intereconomía, en el que hay que comenzar casi en clave de novelas de Le Carré, de Forsyth. El hecho es que un experto en armamento ruso, algunos dicen que el mayor experto ruso en ese ámbito, que participó en el desarrollo de misiles de crucero que se han usado en la guerra del Kremlin contra Ucrania, ha sido asesinado, ha aparecido asesinado en un bosque de una región cercana a Moscú. Varios medios de Ucrania, incluidos el Ukrainska Pravda y el Kyiv Independent, señalan que el tiroteo fue llevado a cabo por la agencia de inteligencia militar de Ucrania, GUR, y han citado fuentes anónimas de la defensa ucraniana. Como vemos de película, un científico experto en tecnología militar asesinado por la inteligencia del rival en el corazón de Rusia. Es de película, pero es la realidad que vivimos. Por otro lado, hablamos de Siria. Es ineludible. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, ha enviado al principal diplomático comunitario a reunirse en Damasco con las nuevas autoridades del país. Es el principal representante en Siria. Esperan hechos, no solo palabras de la transición política. Hasta ahora Al-Julani ha hablado mucho de cómo quiere un régimen integrador, pero de momento piden desde Bruselas hay que pasar a los hechos. Obras son amores. Kallas ha participado en Jordania en una reunión con los países árabes, también Turquía y Estados Unidos, para debatir el compromiso que se puede mantener con los nuevos dirigentes sirios, lo que se espera de ellos. Hay que recordar que la Unión Europea tiene a la formación HTS, a la que pertenece Al-Julani, en su lista de organizaciones terroristas, pero fuentes comunitarias sostienen que eso no es un impedimento para entablar negociaciones, contactos. También ha subrayado la importancia desde Bruselas, la alta representante, de trabajar con las Naciones Unidas para respaldar un proceso político que esté gestionado por los propios sirios, y precisamente el enviado de Naciones Unidas para Siria, Geir Pedersen, está en el país y ha señalado la necesidad de formar un gobierno que sea inclusivo, de concentración desde el principio, en el que estén todos los grupos políticos, todas las confesiones de Siria, y que se restablezcan la seguridad y los servicios del país. Pedersen subraya la importancia de que en la nueva Siria haya una justicia creíble, que no haya venganzas, pero que haya un proceso que sea creíble para que los responsables de los crímenes que se han perpetrado durante el gobierno de Bashar al-Assad, esos 24 años de gobierno, especialmente lo que sucedió con las revueltas populares de la primavera árabe, rindan cuentas por sus actos. Por eso, y de momento, la Unión Europea no va a levantar las sanciones a Siria mientras sus nuevos gobernantes no garanticen que las minorías no van a ser perseguidas, que los derechos de la mujer no serán respetados, protegidos, en un gobierno unificado que rechace extremismos religiosos. Y este asunto va a ser complejo porque Siria es un mosaico de religiones en el que, aunque el Islam obviamente es el mayoritario, hay minorías. El suní es el Islam mayoritario, pero hay chiitas, como la propia casta gobernante era miembro de una de las tribus, en concreto de la alawita, pero además también hay incluso cristianos maronitas, hay drusos, todas estas confesiones, hay kurdos que temen la llegada de los islamistas sunitas de Al-Julani al poder. Y entre tanto, y a todo esto, la Knesset, el Parlamento israelí, ha aprobado planes para aumentar el número de colonos en los altos del Golán. Recuerden, ese territorio en disputa con Siria desde 1967, un anuncio que se ha producido, como vemos, tras la caída del régimen de Al-Assad, y Benjamín Netanyahu ha asegurado que se abre un nuevo frente en Siria, un plan para aumentar el número de colonos que también se ha producido en otras zonas del territorio palestino, y que es una nueva fase de ese enfrentamiento por la meseta siria, por otro lado clave, por si no lo saben, para el suministro de agua a Israel. Por lo tanto, los altos del Golán, desde luego, no es un territorio al que fácilmente vaya a renunciar Israel, por mucha resolución que pueda haber en contra o por mucha vuelta a las fronteras previas al 67, que en un hipotético caso se produjera. Y es que el conflicto entre Palestina e Israel es uno de los más complejos y prolongados de la historia contemporánea, lo sabemos, una
tragedia de dimensiones políticas, humanas y religiosas que ha marcado todo el siglo XX, que tiene raíces seculares mucho más antiguas, pero que se desata a partir del XVII, con ciertos hitos, el XVII, el 48, el 67, el 73 y todo el siglo XXI. Un conflicto, como digo, de profundas raíces históricas, con el desmantelamiento del Imperio Otomano como telón de fondo, la Declaración Balfour y todo lo que sucedió después. El caso es que, además, todo esto se ha visto contaminado por la irrupción de distintos actores, tanto regionales, que quieren mantener un peso, como es el caso de Irán, por ejemplo, como internacionales, porque al final hay que tener en cuenta que ahí, en esa zona, han intervenido los anteriores propietarios, entre comillas, del terreno, como fueron los británicos, en cuya responsabilidad tiene que incurrir cómo se ha desarrollado toda esa descolonización, sin duda, también los franceses, en este caso por cercanía con Líbano, que era parte del territorio administrado por ellos, y, como no, Estados Unidos, que siempre ha querido hacer de gendarme en la zona, defendiendo sus intereses, obviamente. Al final parece que toda la situación que se está desarrollando allí no hace más que enfrentarse con un muro en el que nos golpeamos una y otra vez en un ciclo continuo de golpes por parte de uno y otro lado, de respuestas, de ataques. Al final, tanto lo que dice el Talmud como el Código de Hammurabi, ese ojo por ojo, ese diente por diente, es lo que está marcando el drama de una zona del mundo en el que hay un conflicto soterrado, un conflicto presente, enquistado, que no terminamos de solucionar. Vamos a hablar de eso, sin duda vamos a ahondar en un conflicto en el que parece que no hay fin y en el que sin duda las soluciones, más allá de concreciones políticas concretas, parece que pasan por la voluntad de las partes, porque haya un reconocimiento mutuo de las aspiraciones y los derechos del otro. Sin ello, nunca se va a terminar. Hacen falta dos requisitos claros en un principio para que esto empiece a encaminarse hacia una solución. Por un lado, desde la parte musulmana tiene que haber una aceptación sin reservas de la existencia de Israel, y eso ahora mismo está muy lejos. El propio Hamás, que gobernaba en Gaza, tiene en su carta fundacional la destrucción de Israel. Irán tiene lo mismo. Entonces, eso, mientras no se produzca la aceptación del Estado de Israel, no va a haber solución. Pero, por otro lado, también tiene que haber una aceptación israelí sin reservas de un territorio palestino que sea viable social y económicamente, y que pueda ser independiente. Cuestiones claves, difíciles, pero sin las que, sin duda, sin ellas no va a haber una paz en ese territorio. Vamos ya con todas las noticias que han llegado a nuestra redacción. Va a ser en forma de titulares que elabora Blanca El Tronco, y va a ser después de un pequeño alto en el camino. Hacemos una parada y sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. No se vayan. Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta, correduría especialista líder. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Cooperativa El Progreso, cada gota cuenta. Desde 1917 brindándote lo mejor en vinos. Vinos jóvenes de crianza, reserva y gran reserva. Son el acompañamiento perfecto para tus grandes momentos. Ojos del Guadiana, nuestra joya. Viñas Étar, el placer de la espuma en cada sorbo. Visita bodegaselprogreso.com o síguenos en nuestras redes sociales. Cooperativa El Progreso. Vive nuestra historia con nosotros. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. En el Teatro Maravillas Meléndez, Amparo Larrañaga, Iñaki Miramón, Mara Bascal y Juli Fábregas en Laponia. La prima le ha dicho al niño que no existe. Cariño, esto no hay quien lo salve. Ven a divertirte a Laponia. Venta de entradas en teatromaravillas.com. Señor Pepe ofrece lo mejor de su recetario tradicional con una despensa excelente, buena bodega y exquisitos platos de temporada como setas a la brasa o platos de cuchara como nuestros garbanzos con rabo de toro. Señor Pepe, un lugar único para disfrutones en pleno barrio de Salamanca. Reservas en señorpepe.com o llamando al 91 236 1879.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Empezamos el repaso de las noticias internacionales de esta jornada en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos en Siria, donde el gobierno de transición continúa su labor para que los servicios vuelvan a funcionar. Mientras la comunidad internacional sigue acercándose a la nueva Siria, los ministros de Exteriores de la Unión Europea reunidos en Bruselas abordan este lunes la caída del régimen de Bashar al-Assad y sus relaciones con esa nueva Siria. A su llegada a la cumbre, la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, asegura que la Unión Europea decidirá los próximos pasos si las nuevas autoridades van en la buena dirección. También discutiremos hoy en el Consejo de Asuntos Exteriores cómo nos relacionamos con los nuevos líderes de Siria y en qué nivel nos relacionamos con esos nuevos líderes y, por supuesto, qué más pasos estamos dispuestos a dar si vemos que Siria va en la dirección correcta. Siria se enfrenta a un futuro optimista, positivo, pero bastante incierto y tenemos que asegurarnos de que vaya en la dirección correcta. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea abordan también la situación en Ucrania. Y estudiarán la adopción de una nueva tanda de sanciones contra Rusia en Moscú. Entre tanto, las autoridades rusas siguen investigando el accidente sufrido por dos viejos petroleros en el Mar Negro, en el estrecho de Kerch, que según las autoridades rusas han provocado un derrame de combustible cuyas consecuencias están aún pendientes de concretar. Y de Rusia nos vamos hasta Alemania porque el canciller Olaf Scholz se somete a una moción de confianza. Moción tras romperse el gobierno de coalición y que perderá por estar en minoría y que dará paso a unas nuevas elecciones anticipadas el próximo 23 de febrero. Moción de censura que ha comenzado a la 1 de la tarde y que se votará previsiblemente a las 4 de la tarde. El nuevo gobierno francés comienza su labor 3 días después de su nombramiento. El centrista François Bayrou comienza con su labor de apaciguar el clima político en Francia y lo hace recibiendo a sus principales líderes, entre ellos a Marine Le Pen. La Asamblea Nacional, por su parte, debate una ley especial para prolongar los presupuestos de 2024 hasta que el gobierno que se espera formar pronto consiga aprobar unas nuevas cuentas públicas para 2025. Seguimos con Francia, que teme cientos de muertos tras el paso del ciclón Chido en el archipiélago de Mayotte. Las autoridades francesas han establecido un puente aéreo para llevar ayuda de urgencia a las islas Mayotte afectadas por el ciclón tropical Chido el pasado sábado y en las que podría haber cientos de muertos. Un primer avión llegó el domingo al aeropuerto de la capital, Mazmadou, con ayuda y para servir de centro de organización logística y canalizar la ayuda que llegará en sucesivos vuelos procedentes inicialmente del archipiélago de la Reunión en el Índico. Y tras ser inhabilitado, el expresidente de Corea del Sur ha sido llamado a declarar por la Fiscalía del país. Ha sido llamado a declarar en el marco de la investigación por supuestos delitos de abuso de poder e insurrección. Declaración en paralelo al proceso abierto por el Tribunal Constitucional para determinar si violó o no la Carta Magna al declarar la ley marcial. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Turno para desarrollar todas estas informaciones más ampliamente, con mayor profundidad, en forma de crónicas, Blanca. Bruselas ha enviado a Damasco al embajador de la Unión Europea para que se reúna con las nuevas autoridades del país, de las que Kaja Kallas espera hechos y no palabras en la transición política. También he encargado al máximo diplomático europeo en Siria que vaya a Damasco para establecer contactos con el nuevo gobierno y con la gente de allí. Así que hoy también discutiremos en el Consejo de Asuntos Exteriores cómo nos relacionamos con los nuevos líderes de Siria y en qué nivel nos relacionamos con esos nuevos líderes y, por supuesto, qué más pasos estamos dispuestos a dar si vemos que Siria entra en la dirección correcta. Declaraciones de la jefa de la diplomacia comunitaria a su llegada a la reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea que se reúnen este lunes en Bruselas, donde la política estonia ha recordado que el sábado participó en Jordania en una reunión con los países árabes, además de con Turquía y Estados Unidos, para debatir qué se espera de los nuevos dirigentes sirios. Recordemos que la Siria de la familia de al-Assad, que gobernó el país árabe desde 1971, colapsó el pasado 8 de diciembre a manos de los insurgentes liderados por el islamista Organismo de Liberación del Levante, que tomaron Damasco sin apenas resistencia tras apenas 12 días de ofensiva. Pese a que Bruselas tiene al grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham en su lista de organizaciones terroristas, fuentes comunitarias aseguran que eso no es impedimento para
establecer contactos que también va a establecer el Ministerio de Exteriores español con unas líneas rojas claras. José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores. La necesidad de que el futuro de Siria sea un futuro pacífico y que lo que es hoy en día un movimiento militar tiene que evolucionar hacia un movimiento político, que tiene que ser absoluta y necesariamente inclusivo, con un respeto escrupuloso de las minorías étnicas y religiosas, que también vamos a ayudar y colaborar a que Siria mantenga y garantice su integridad territorial y que no haya ni zonas del país en manos de distintos grupos armados, y que hay que entre todos evitar que Siria, ha sido demasiado parte de la historia de Siria en los últimos años, tenga injerencias externas y sobre todo injerencias militares externas que no hacen más que añadir inestabilidad e inseguridad a Siria. Álvarez ha asegurado además respecto a Ucrania que no hay debate sobre mandar tropas europeas para controlar un futuro alto el fuego en el país, un escenario, dice Álvarez, que es un escenario que España no se plantea. Estamos todavía en el terreno, cuando se habla de esas cosas, de la especulación. No es un debate en estos momentos. No es un debate entre los europeos y yo no creo que hoy vaya a ser un debate en el Consejo de Asuntos Exteriores. No es algo que España se esté planteando. Y es que además de a Siria, los ministros de Exteriores de los 27 miran este lunes a Ucrania. Gemma González. Bruselas aprobará este lunes la 15ª tanda de sanciones contra Rusia. Sanciones destinadas a ampliar las restricciones contra la llamada flota en la sombra rusa, que ayuda al Kremlin a sortear sanciones internacionales y continuar los ingresos para su maquinaria de guerra. Se espera en concreto que otros 52 buques y 32 empresas relacionadas entren en la lista negra, así como 53 personas, que incluyen a responsables del Estado Mayor de Corea del Norte, país que ha enviado tropas a Rusia para luchar contra las fuerzas ucranianas. Se sancionará además a 16 personas físicas y varias empresas a las que se considera responsables de actividades híbridas, así como a otras 25 personas y 2 entidades de Bielorrusia por la represión en ese país. Por lo que respecta a los 6.600 millones de euros del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, por el que los Estados miembros ven en parte reembolsado el gasto del material militar donado a Ucrania, fuentes diplomáticas confían en que Hungría levante el veto que mantiene antes del final de año y apuntaron a que puede ser debatido en la cumbre que los líderes de la Unión Europea celebrarán el próximo jueves. Y miramos ya a Alemania, donde el canciller Olaf Scholz se somete a moción de confianza para que el Parlamento decida si permanece o no en el cargo. Pablo Llanoné. Los pronósticos no son optimistas para el canciller socialdemócrata. Para superar la moción que él mismo ha convocado, necesita mayoría simple, al menos 367 diputados de 736 que componen la Cámara Baja alemana, el Bundestag. Para superar este filtro dependería del apoyo de los 3 partidos hasta la fecha gobernantes en coalición tripartita, esto es, socialdemócratas, verdes y liberales. Sin embargo, la convivencia entre ellos no ha sido buena y es precisamente una de las razones de que se celebre este acto. Sus diferencias en temas como la política climática, el gasto público y la estrategia energética han estado en constante jaque hasta llegar a su máximo culmen el pasado mes, cuando Scholz decidió cesar de su cargo al ministro de Finanzas liberal Christian Lindner para poner al cargo a George Kukis, miembro de su partido. Así podría acelerar la aprobación de los presupuestos alemanes y solventar la crisis estructural que la mayor economía del viejo continente atraviesa y que Scholz ha referido así durante su discurso previo a la votación de la moción. Demasiada burocracia, demasiadas reglas innecesarias, requisitos de presentación de informes a Bruselas que realmente no ayudan a nadie. Estamos en el proceso de aclarar esto y esto debe continuar. Estados Unidos, China y muchos otros países atraen a empresas con ventajas fiscales y tangibles y programas de apoyo de miles de millones de dólares. Esta competencia global es dura. Las empresas y los empleos que desaparecieron nunca volverán.
Durante su discurso también ha enfatizado la importancia de subir las pensiones a todos los trabajadores, aumentar el salario mínimo y reducir el IVA, medidas que corren el riesgo de no hacerse realidad. Si se aprueba la moción, habrá elecciones anticipadas poco favorables para la coalición. El partido de Scholz ha caído en los escaños hasta quedar en tercera posición, por debajo de los conservadores y la derecha de Alternativa para Alemania. Mientras, los miembros de la coalición tripartita, verdes y liberales, han perdido tantos apoyos que corren el riesgo incluso de quedarse fuera del Bundestag, algo que ya sucedió hace 15 años. Los votantes están decididos a castigar a la coalición gobernante, perfilada como una de las responsables de la crisis estructural de la economía alemana, que ha cerrado el año con una caída del 0,2% en su PIB y vaticina un crecimiento para el próximo ejercicio anual de tan solo el 0,2%. Sin embargo, cualquier cifra puede oscilar, teniendo en cuenta que el Banco Central de Alemania, el Bundesbank, ha cambiado sus previsiones en varias ocasiones y la nueva moción de confianza se presenta como una variable más que podría alimentar más la confusión de los mercados. Inestabilidad política en Alemania e inestabilidad política en Francia, donde la tregua tras el nombramiento de un nuevo primer ministro ha durado poco. Siguiendo los pasos de Standard & Poor's y de Fitch, Moody's ha rebajado la calificación crediticia de Francia hasta situarla 3 escalones por debajo de la AAA. Tras ello, el CAC parisino opera hasta ahora con caídas del 0,89%. Se coloca el selectivo francés en los 7.343 puntos, mientras que el rendimiento del bono a 10 años se mantiene por encima del 3%. Todo ello después de que la pasada semana Emmanuel Macron eligiera a François Bayrou como nuevo primer ministro, quien hoy ha iniciado una ronda de contactos con los distintos líderes políticos, entre ellos con Marine Le Pen. Je suis trop expérimentée, j'allais presque vous dire trop vieille en politique. Quien ha salido relativamente satisfecha de su primer encuentro con el nuevo primer ministro francés, Le Pen ha valorado que el método presentado le parece más positivo que el del anterior jefe de gobierno, Michel Barnier. Ahora hay que esperar, asegura Le Pen, a que sea útil. Marine Le Pen aludía a la moción de censura que Agrupación Nacional votó junto a la izquierda y que sirvió para forzar la dimisión de Barnier, quien estuvo apenas 3 meses en el cargo. En todo caso, Le Pen ha matizado que es lo suficientemente experimentada como para no quedar satisfecha con una sola conversación con el centrista Bayrou. Y el Bitcoin alcanza máximos históricos tras acercarse a los $106.500. Pablo. Desde su prometedor repunte tras la victoria electoral de Donald Trump, ya van 7 semanas consecutivas, oscilando entre los 100.000. Ha sido esta madrugada cuando ha batido su récord histórico tras tocar los 106.500, para luego caer a los 104.000. La criptomoneda, que antaño valía tan solo 0,39 la unidad, ahora se negocia como uno de los activos más valorados del mercado, que desde enero hasta diciembre ha pasado de los 40.000 a los 100.000. El primer impulso del año fue la aprobación en enero de fondos cotizados en bolsa de Bitcoin al contado por parte de la Comisión de Bolsa de Valores, que catapultó la criptomoneda a los 60.000. Se ha mantenido en esta línea hasta octubre, cuando los pronósticos de victoria electoral por parte del magnate neoyorquino empezó a elevar las apuestas de la criptomoneda. Ya en el primer mandato de Donald Trump, el criptoactivo, lanzado en 2009, creció como la espuma, pasando de los 1.000 a los 20.000 en apenas 4 años. Los antecedentes hablan por sí solos y explican que su definitiva reelección como presidente el 5 de noviembre haya hecho que el Bitcoin pase de los 70.000 a los que cotizaba en octubre a los 100.000 actuales, cifra que, de momento, sigue inflándose a razón de la posible reducción de las tasas de interés por la Reserva Federal, que podría mejorar la liquidez para activos como las criptomonedas. Mientras estas causas de crecimiento se mantengan, el Bitcoin podría no tener ningún límite de crecimiento, sobre todo siempre y cuando no caiga de suelo mínimo, los 95.000. Eduardo Bolinches, analista de Invertia. Lo único que tenemos que hacer es monitorizar el comportamiento de los mínimos, ver que siguen siendo crecientes. Hoy por hoy cotizaciones, pues estaríamos hablando de $95.000, 95.100 realmente. Es lo único que no debe ocurrir para poder pensar en los 120, en los 140, en los 150 y en lo que te dé la gana. Es decir, que la pauta de mínimos crecientes no se rompa y por lo tanto hoy por hoy pues es eso, 95.000, donde debería tener la gente el stop de protección. Esos mínimos a los que apunta Bolinches, aunque poco probables ahora mismo, podrían acabar sucediendo y desmontar así la subida del criptoactivo. Joaquín Matinero, abogado bancario, financiero y blockchain, nos lo cuenta. Se está apostando, estamos viendo solo noticias positivas, pero siempre ser cauto, que a veces puede suceder que de golpe pues tengamos una venta masiva, porque como no tenemos nada que colateralice Bitcoin y a veces pasamos de moda, ¿no? Esta situación puede enfriarse
y el inversor decida cambiar de activo de inversión. Entonces, no sabemos qué precio tendrá el día de mañana, pero sí que es verdad que ya empieza a ser un activo que va a tener una presencia y que parece que hay grandes actores que apuestan por él. Por lo pronto, la subida sigue a la orden del día, expectante de que la Reserva Federal se reúna este miércoles y jueves para decidir si bajar las tasas 1/4 punto o dejarlas en el actual 4,5. De momento hay varias posturas enfrentadas, teniendo en cuenta el repunte de la inflación por la gripe aviar y la subida de aranceles que Donald Trump impondrá al llegar a la presidencia el 20 de enero. El que es el artífice de su última subida podría ser también uno de sus frenos temporales. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Vamos a repasar lo que traen las cabeceras internacionales. Comenzamos, lo hace esto, siempre lo saben, que ya se me pasaba. Pablo Llanone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos, en Francia, porque Le Monde destaca que el ejército israelí ha bombardeado masivamente emplazamientos militares en la región costera de Tartus. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos ha declarado que aviones de combate israelíes han lanzado ataques contra varios lugares, incluidas unidades de defensa aérea y depósitos de misiles tierra-tierra. La organización, resalta Le Monde, califica estos ataques como los más intensos desde 2012 y recuerda que esta región se trata de una base naval rusa. Mientras, Wall Street Journal y The Times of Israel miran a Siria y a sus ciudadanos cristianos que se preparan para las fiestas navideñas con una mezcla de esperanza y miedo. El rotativo estadounidense destaca que los rebeldes islamistas que ahora tienen el control prometen tolerancia religiosa, pero la gente de las antiguas comunidades cristianas de Siria no sabe si puede confiar en ellos. Por su lado, el medio hebreo resalta que durante el régimen de Bashar al-Assad, la comunidad cristiana de Siria ha tenido un rol complejo, marcado por su apoyo estratégico al gobierno y su dependencia del mismo. Assad se presentó como protector de las minorías religiosas, incluidas los cristianos, para alimentar divisiones sectarias. Con la caída de Assad y la toma de poder de los rebeldes islamistas liderados por Hayat Tahrir al-Sham, la situación para los cristianos se ha vuelto extremadamente incierta. Aunque HTS ha prometido proteger a las minorías religiosas, su historial de ataques, secuestros y confiscación de propiedades genera desconfianza. Los cristianos, reducidos a una pequeña fracción de la población tras años de guerra y emigración, ahora enfrentan desafíos como la posibilidad de ser sometidos al estatus de dhimmi, una condición de subordinación bajo la ley islámica, o ser forzados, si no, a abandonar el país. Hablamos de cómo las cabeceras se hacen eco de que Israel ha cerrado su embajada en Irlanda. Vamos a ver varios enfoques y empezamos, Pablo, con Al Jazeera. El catarí destaca en su titular que esta maniobra responde al respaldo de Dublín al caso del genocidio en Gaza. El primer ministro irlandés, Simon Harris, ha reaccionado calificando la decisión de cerrar la embajada de profundamente lamentable. The New York Times y Le Monde, por su parte, ambos medios destacan que Israel ha justificado este cierre con políticas anti-israelíes. Entre crecientes críticas internacionales a su conducta militar en Gaza prosiguen, Israel profundizará sus lazos con los países que considera amigos. Finalmente, en este asunto, el Times of Israel. Este medio local destaca que Israel ha cerrado su embajada debido, dice, a la política anti-israelí extrema por parte de Irlanda. Además, contrasta las declaraciones del primer ministro Simon Harris, calificando la decisión de profundamente lamentable, con las del ministro de Relaciones Exteriores israelí, Shar, que ha pronunciado una nueva embajada en Moldavia y dice que Israel da importancia a los países que están interesados en fortalecer los lazos. Se espera que la apertura se produzca el próximo año e Israel está iniciando el proceso de búsqueda de un sitio y de nombramiento de un embajador. Nos vamos hasta la península de Corea, porque en torno a la destitución de Yoon Suk-yeol en Corea del Sur, esto es lo que nos cuenta el Washington Post. Dice el rotativo que la caída del presidente surcoreano ha sido tan rápida como su ascenso. Yoon Suk-yeol, el 13º presidente de Corea del Sur, comenzó su mandato el 10 de mayo de 2022, después de ganar por estrecho margen las elecciones de marzo de 2022. Su presidencia ha durado aproximadamente 2 años y medio hasta este diciembre de 2024, que tras la imposición de una efímera ley marcial y 2 intentos de mociones de censura, su propio partido ha acabado votando a favor de su destitución definitiva. Y siguiendo en esta línea, Frankfurter Allgemeine Zeitung nos habla de quién es el presidente interino en Seúl. Han Duck-soo tiene una destacada trayectoria que abarca más de 3 décadas. Ha trabajado bajo 5 presidentes en diversos roles, incluyendo embajador en Estados Unidos, ministro de Finanzas y Comercio y primer ministro en 2 ocasiones. Esta experiencia le da un papel equilibrado y moderado perfecto, indica este medio,
para calmar las agitadas aguas que la democracia asiática atraviesa. El rotativo germano señala que uno de sus primeros actos como presidente en funciones ha sido una conversación telefónica con el presidente estadounidense Joe Biden, en la que ambos líderes han reafirmado la solidez de la alianza entre sus países y se han comprometido a fortalecer la cooperación bilateral para garantizar la estabilidad regional. Su mandato provisional se extenderá hasta que el Tribunal Constitucional decida sobre la destitución permanente de Yoon o su posible reinstalación, proceso que podría durar hasta 6 meses. Vive una Navidad de 10 en Valladolid. Disfruta con la decoración de la Plaza de los Deseos en Fuenterrabía y el majestuoso Árbol de los Deseos en la Plaza Mayor de Valladolid. Además, al comprar con tarjetas de Caja Rural de Zamora en comercios asociados, obtendrás un 10% de descuento en todas tus compras. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno. ¿Sabes que el mejor chocolate del mundo ahora se encuentra en España? Pacari, la marca de chocolate bio más galardonada del mundo, te trae los sabores más increíbles. Chocolate con fruta de la pasión, sal de Cuzco y Nibs, rosa andina y yerbaluisa, entre otros. Chocolates producidos con cacao fino de aroma ecuatoriano. Una experiencia de sabor y texturas que hace que tus sentidos entren en otra dimensión. Encuéntranos en El Corte Inglés. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Si hay un conflicto internacional de largo recorrido y que siempre está al acecho de escalar, con aspecto de irresoluble y en el que siempre hay actores externos intentando complicar más si cabe una madeja más que enredada, ese es el que gira en torno a Israel. Y por eso, durante los próximos minutos, vamos a aprovechar la presencia en el estudio de un interlocutor con largo recorrido en este tipo de análisis para disfrutar de su obra Israel, historia de una guerra permanente, editado por Secotiva, que pertenece a Almuzara. Su autor, que es quien nos acompaña, es Eduardo Olier, presidente del Instituto Choiseul y Alliance Française en Madrid, experto en geoestrategia, profesor honorífico del CSD. Eduardo, un placer que esté con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias, Sergio. Buenas tardes. Lo primero es el libro del que vamos a hablar, Israel, historia de una guerra permanente, y de su contenido. Eduardo, ¿por qué abordar un conflicto tan complejo y tan dilatado en el tiempo como este? Porque parece que es casi el conflicto más difícil de abordar, el más enredado. Bueno, esto tiene una explicación que la comento en el prólogo. Y bueno, cuando me llamaron para escribir este libro, o si podía escribirlo, la respuesta fue: no me meto en ese jardín. Entonces, meterse en el jardín de Israel, no ahora que hay un conflicto, pero en general, eso al final va a traer gente que pueda estar de acuerdo y gente en desacuerdo. Por lo tanto, hay que ser, como dice un amigo mío, pues no sé, te has tirado a una piscina sin flotador, es decir, sé nadar algo, pero... Y bueno, esta es la historia. Entonces yo cuento en el prólogo que tengo amigos en ambos bandos, y sobre todo cuando empecé a trabajar, muy joven, yo empecé a trabajar con un ingeniero. Yo de origen soy ingeniero, entonces empecé a trabajar con un ingeniero alemán. Y este ingeniero alemán, que fue el que me enseñó, nosotros poníamos en marcha grandes instalaciones industriales por Europa, es decir, que centrales nucleares, cosas de estas.
y entonces no había ordenadores, claro, en aquellas épocas de los años 70, y hacíamos los ordenadores con tarjetas electrónicas. Es decir que... Bueno, entonces, este hombre con el que hice mucha amistad, que no le perdió la pista, ya digo que le supongo un anciano venerable tocando el violonchelo, porque él iba con el violonchelo de vez en cuando íbamos por ahí de viaje. Entonces, bueno, y el hecho es que él de niño había estado en Auschwitz. Entonces eso al final me dio la idea de decir, bueno, voy a tratar de hacer el esfuerzo de escribir un libro con toda la independencia intelectual de que sea capaz. Y este es el libro. Un libro que tiene muchísimas referencias históricas, que tiene alusiones a la Biblia, no como libro de historia, pero sí como libro que te apunta algunas de las claves de comportamiento, de antecedentes. Pero yo creo que debemos centrarnos un poco, porque es muy prolijo el libro, con muchísimas fuentes de información, con mucha enjundia, pero por centrarnos en lo más reciente, que sería el conflicto en el siglo XX y lo que llevamos de XXI, pues tenemos... un problema que surge, Declaración Balfour, a partir de ahí para adelante, pues los palestinos que no aceptan las fronteras del 48, de ahí al 67, y sabemos que Cisjordania y Gaza formaron parte de Jordania y de Egipto, es decir, los palestinos, que es una reflexión que a mí me llama mucho la atención, han sido irrelevantes para los países árabes en general en este tiempo. Bueno, es que sucede algo, aunque hablemos ahora de la actualidad. Sucede un fenómeno curioso, es decir, que el Israel de ahora se parece mucho al Israel de la Biblia, es decir, que al Israel de los tiempos de Herodes el Grande. Pero bueno, dicho esto, aquello no se llamaba Palestina no existía, existían diversos reinos, pues el que haya leído los Evangelios sabrá que, bueno, había el reino de Judá, o bueno, ahí estaba otro tipo de gentes, es decir, los samaritanos, por ejemplo. Bueno, entonces, por no entrar ahí, lo que sucede es que Palestina es un nombre inventado por los romanos. Inventado por los romanos para definir una región, es decir, una región geográfica que pertenecía a Siria. Eso era Siria. Entonces, con el tiempo, bueno, con las guerras, todos los líos que ha habido, esa región se ha ido conformando, es una zona geográfica, pero el pueblo palestino no ha existido nunca. Es una denominación más bien moderna. Entonces ahí lo que había era árabes musulmanes, árabes cristianos y algunos judíos que habían quedado, porque los judíos son expulsados en el año 70 por los romanos, entonces se dispersan. Entonces, efectivamente, con las guerras, pues bueno, Gaza perteneció a Egipto, y luego Jordania, lo que bueno, hoy tenía una zona que bueno, hoy se llama Cisjordania, y eso también era Jordania, igual que los Altos del Golán. Claro, entonces, la Transjordania, bueno, ¿no? La Transjordania. Entonces, bueno, eso lo que hace es que el palestino como raza no existe, o sea que entonces son árabes, y entonces los árabes son los países árabes de alrededor, son los que se niegan a que exista un Estado de Israel, y eso es lo que da el origen a la necesidad de un Estado palestino. Claro, claro. Hay que dejar claro también el planteamiento, que lo ha apuntado Eduardo, del resto de países árabes. Se lee esa cita en el libro de Hassan Pasha, secretario de la Liga Árabe en el 48, que dice: será una guerra de exterminio y masacre. Ese es el planteamiento con el que se afronta en el 48 por parte del resto de países árabes la llegada de un país nuevo como es Israel, ¿no? De un Estado nuevo. Bueno, es que hay que entender... ahora estoy reflexionando sobre el problema de Europa, aunque he escrito mucho sobre Europa, ¿no? Pero hay que entender que de alguna forma vivimos, es decir, la historia, el pasado, influye en el presente y en el futuro, ¿no? Y entonces vivimos una situación en la que vivimos parte de la Primera Guerra Mundial, no se ha terminado, sus efectos, y sobre todo de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, ¿cuál es el efecto más directo? Es la Unión Europea. Pero, dicho esto, la Segunda Guerra Mundial,
bueno, aparece el nazismo, aparece Hitler, y los judíos dispersos por Europa, había grandes comunidades en Polonia, una gran comunidad en Rusia, estaban los judíos alemanes. Entonces, claro, el nazismo, Hitler, uno de sus planteamientos, yo lo cuento en el libro, en el libro este de Mi lucha, él lo que apunta es que hay que exterminar al pueblo judío. Y claro, mueren o masacran 6 millones de judíos. Entonces, los que quedan, hay un fenómeno curioso, porque claro, hay una ley que hacen los nazis allá por el año 39, si mal no recuerdo, o 38, que es una ley racial en la que va dirigido a esto. Entonces, muchos judíos escapan de Alemania y se van, curiosamente, muchísimos a Francia. Pero claro, es que Alemania llega en el 42. Claro. Entonces cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, se plantea, bueno, digamos que hay como una especie de sentimiento de culpabilidad, y entonces lo que se quiere es resolver el problema de los judíos, y entonces se piensa que quizás, ya en el siglo XIX había habido estos movimientos sionistas para ir otra vez a Israel como su país. Entonces, digamos que los aliados dicen, hay que resolverlo, y como realmente los palestinos no existían, pues entonces dicen, dividamos esto entre Israel, les damos un sitio, y el otro sitio que se queden los árabes que viven ahí. Claro. Este es más o menos el sentimiento de culpabilidad que trata de resolver un problema humanitario, que eso hoy en día pues ya se ha olvidado, ¿no? Leía también en el libro que sin la URSS, sin la Unión Soviética y sin Estados Unidos, el Estado judío no habría visto la luz. Sin duda ninguna. Es decir, que todavía no había empezado en el año 47, que es cuando se hace la partición de Palestina. En el año 47 Palestina pertenecía al Reino Unido. Digo la Primera Guerra Mundial, porque cuando acaba la Primera Guerra Mundial se reparte en esa zona, se la reparte entre Francia y el Reino Unido, que a veces digo Inglaterra, porque siempre son los ingleses los que mandan ahí, pero es el Reino Unido. Entonces el Reino Unido se queda con Palestina e Irak, porque ellos ya habían la parte del petróleo, digamos, lo que sería Arabia Saudita, pues eso ya lo habían resuelto, y Francia se queda con Siria y lo que llamamos el Líbano, que el Líbano tampoco era un país, todo hay que decirlo. Monte Líbano, nos explica. El Monte Líbano, es decir, que no era un país. Tampoco la Biblia habla del Líbano, pero habla del Líbano como de una zona donde hay un monte. Es decir, que los famosos cedros para el templo, los cedros del para Líbano, el tabernáculo de y Salomón. Para todo esto, Claro, cuento lo de Salomón porque precisamente hay una partición del reino de Salomón, porque Salomón en un momento dado pues tenía varias mujeres, y las mujeres pues no eran hebreas, y entonces cada una tenía su dios, y entonces él se dedica a hacer templos a los dioses de sus mujeres. Entonces, claro, efectivamente Dios nuestro Señor se enfada y le dice, mira, pues tus hijos se van a quedar sin lo que es Israel, y entonces uno se queda con Judea y otro general se queda con la otra parte, lo que da al Mediterráneo. Bueno, entonces es un poco este sentimiento en el año 47, como no hay guerra, digamos, guerra fría, pues Rusia se apunta a la partición de Palestina y se ponen en contra de los árabes. Es importante señalar también que es una zona en la que no solo influyen los protagonistas ni quienes han dominado el territorio, como nos acaba de explicar Eduardo, sino que posteriormente, ya en las décadas más recientes, ha sido un terreno abonado para actores que han hecho de la zona un eje de agitación, como bien apunta en el libro, que han querido influir, que han querido ganar su peso geoestratégico. Tenemos la misma lucha en el corazón del Islam, ¿no?, con esa cabeza sunita por parte de Arabia Saudí, esa cabeza chiita por parte de Irán, a pesar de que son minoría clara en el global del mundo musulmán, ¿no?, 1-10 o algo así. Pero se ve muy bien en el libro los antagonismos entre un Irán chiita, duodecimano, con sus planteamientos, una Arabia que es sunita, pero en realidad es wahabita, es decir, que es radical con esa influencia del siglo XVIII de Wahhab, pero tenemos una Turquía islamista suní con otro enfoque,
un Egipto que constitucionalmente admite las minorías. Tenemos un combo, una coctelera de países árabes que todos quieren sacar su tajada geopolítica de la zona, que no se ponen de acuerdo y que tampoco ayudan a nada, ¿no? Más que a generar agitación. Bueno, hoy en día, saltando del pasado al presente, Egipto y Jordania, después de la guerra del Yom Kippur del 73, que es la que trae todo el problema del petróleo, y el cambio de hora, por cierto, por eso tenemos el cambio de hora que viene de entonces. Y bueno, ellos reconocen al Estado de Israel, pero no lo reconoce Siria, no lo reconoce Turquía, no lo reconoce el resto de países. Entonces, lo que sucede es que hay una lucha en Oriente Medio. Pues Oriente Medio es un lugar de gran importancia geopolítica y hay una lucha por el dominio regional. ¿Y quiénes luchan por el dominio regional hoy? Porque esto ha ido cambiando con el tiempo. Por un lado está Turquía, un país que quiere entrar en la Unión Europea y al ser un país, de casi 90 millones de personas, musulmán, pues claro, esto en la Unión Europea genera algún problema y por eso pues está en las puertas. Pero él quiere el dominio territorial, el dominio en la zona. Luego estaría Irán, independientemente de la religión. Irán es un país poderoso, también tiene 80 y tantos millones de personas. Y bueno, él lo que ha ido haciendo con el tiempo es lanzando sus conexiones con grupos terroristas. Hay que hablar alto y claro. Son grupos terroristas, ahí está Hamas, está Hezbollah, ahí está todo los que están en Siria e incluso en Irak, y un país un poco olvidado, porque es muy pequeño, son las islas, que es Bahrein, donde, le tiene también puesto el ojo Irán. O sea que Irán es otro país que quiere el dominio territorial. Y el tercero en discordia es Arabia Saudí. Arabia Saudí es el gran productor de petróleo del mundo. El petróleo se pincha en el suelo y ya sale petróleo. Y entonces, ellos en el sur tienen el Yemen, y el Yemen tiene un grupo que son los hutíes, que también está soportado por Irán. Entonces, en esa coctelera, estos tres países luchan por esta predominancia territorial en la zona, y queda Israel. Entonces, ¿qué es lo que hace Israel? Israel se defiende. O sea, Israel no tiene, en lo que es Palestina, efectivamente, ha ido aumentando su territorio. La última noticia es que están en el Monte Hermón. Ellos lo que tratan es, que no me ataquen. Israel es mío, es decir, el territorio, yo lo que quiero es quedarme aquí. No quiero ir a Siria, yo solo quiero esta zona. Entonces, lo que ocurre es esa lucha territorial en la que hay otros jugadores que no se ven. Nadie habla, por ejemplo, de la fuerte alianza que existe entre Arabia Saudí y Pakistán. Entonces, por ejemplo. Potencia nuclear, por cierto. Bueno, efectivamente, es que cuando... Esto es lo que pasa con la guerra de Ucrania. Yo lo que digo es que está todo conectado. Es decir, Oriente Medio no está desconectado de la guerra de Ucrania, porque no está desconectado de Rusia, porque Rusia no está desconectado de Irán, porque Irán no está desconectado de China, y porque ahí juega Pakistán, y en el Indo-Pacífico tenemos a la India. Luego, está todo una unido. Cadena, todo eslabones. Está todo unido. Entonces, yo suelo recomendar a la gente que se dedica a esto que analice que no se trata del problema de Israel con Hamas, es decir, que se trata de un problema de orden geopolítico donde juega lo que llamamos el sur global. Entonces, yo pondría la mirada en algo muchísimo más amplio. Le iba a hablar del sur global, de los BRICS, de la Organización para la Cooperación Económica de Shanghái, pero como el tiempo vuela y ya lo hemos tocado, la importancia que tiene, lo doy por apuntado.
quiero también para los oyentes una muestra de algo muy interesante que leía. Sabemos que en 5 años la revolución iraní, esto es un apunte solo, cumple 50 años, en apenas 5 años. Y el New York Times, para que la gente sepa cómo cambian las concepciones y la forma de valorar, en aquel momento, en un artículo, calificaba la revolución de Jomeini contra el Shah como un modelo de gobierno humano desesperadamente necesario para un país del tercer mundo. Y uno dice, ¿cómo puede cambiar la óptica, cómo puede cambiar las situaciones, ¿no? Porque ahora para todo el mundo occidental es un elemento de inestabilidad, que ojalá no tenga la bomba nuclear, que igual la tiene pero no lo dice. Al final, qué peculiar es, ¿no?, todo esto. Bueno, esto nos lleva al año 1979, es decir, que es como decimos, que el pasado influye en el presente mucho y influye en el futuro. En el año 79 cae, digamos, el Shah de Persia y llega Jomeini desde París. Hay que tener en cuenta que Jomeini era muy apoyado por la izquierda. Bueno, en ese momento era el Partido Comunista francés, era muy potente y había intelectuales comunistas de izquierda, digamos, de mucha altura. Es decir, que ahí estaba Sartre, hoy estaba su mujer Simone de Beauvoir. Es decir, que... Y haciendo referencia al New York Times, en el año 1979 hay un artículo, que yo lo referencio en el libro, que dice que Jomeini es el nuevo Gandhi. Es que entonces, es peculiar, ¿eh? Bueno, hay que leer el artículo, ¿no? Sí. Entonces, y claro, efectivamente hay un apoyo de lo que sería, si se me permite hablar de izquierda-derecha, ¿no? Pero de lo que sería la izquierda internacional, un apoyo, digamos, a Irán en aquellos años. Pero entonces, si saltamos a hoy, resulta que es lo mismo. Entonces, parece como si no pasara el tiempo, ¿no? Parece, los que ya tenemos cierta edad, parece como si lo que vivimos de jóvenes, pues volvemos a vivirlo ahora de mayores. Entonces, ahora efectivamente la izquierda apoya a Irán, apoya a Palestina, apoya a Hamás. Es decir, estamos en aquel mundo en que, bueno, hay que ir en contra de lo que se llama pues el capitalismo o este tipo de cosas, ¿no? Y eso es lo que sucede. Entonces ahora lo vemos con mucha claridad, que sigue existiendo aquel problema antiguo que lo tenemos enfrente. Habiendo quedado claro que todo esto está interrelacionado, que es una situación de vasos comunicantes, sin duda, pero vamos a dedicar los últimos minutos, Eduardo, si le parece, a lo concreto, por lo menos al panorama que se abre, ¿no? Leía que Hamás considera a Palestina como un waqf, ¿no?, como una donación islámica hasta el fin de los días, hasta el día del juicio final, con lo que nunca va a admitir, en principio, hasta en su carta fundacional, lleva la destrucción del Estado de Israel, Hamás. Eso dificulta todo muchísimo. La solución famosa de los dos estados, por ejemplo, también hay otra reflexión que hace en el libro, se plantea siempre en términos políticos. Aparte de la dificultad de lo que estamos diciendo, que nunca la aceptaría, por ejemplo, un grupo como Hamás, es que nadie habla de la viabilidad económica, de la viabilidad de un Estado, ¿verdad?, palestino en esa zona. Todo eso merece una reflexión y una pensada. Bueno, muy brevemente, es decir, efectivamente hay un problema religioso, hay un problema de índole religioso porque la religión islámica, su objetivo es el mundo, es decir, que el mundo tiene que ser musulmán. Luego, por lo tanto, no existe el territorio. De ahí que jamás diga, bueno, no, todo esto es mío y porque todo es nuestro, es decir, y de ahí la idea esta del río al mar, tan polémica. No, tan polémica y tan mal utilizada por una vicepresidenta del gobierno español. Entonces, por el río al mar significa que hay que echarlos al mar Mediterráneo a todos los judíos o todos los israelíes. Bueno, este es el primer... y luego, por otro lado, la religión hebrea se concentra en una zona, que es Israel. Ellos no pretenden que el mundo mundial sea hebreo. Es decir, que, bueno, nosotros somos esto y los hebreos que viven por allí también. Pero esta es la primera reflexión. La segunda reflexión tiene que ver con la situación actual. Y la situación actual es que, la idea de los dos estados se ha convertido en la idea de los tres estados. No en vano, el gobierno español ha reconocido
el Estado palestino, incluso la embajada palestina, y tenía una propuesta, de un Estado que fuera la unión de Cisjordania con la Franja de Gaza y con un corredor Danzig. Un corredor Danzig, bueno, entonces un corredor que rompería a Israel, cosa que no es aceptable. Pero hablando del dinero, hay una propuesta que no se llevó a cabo porque Donald Trump perdió las elecciones en el año 20, que iba en esta línea. Si ahí se ponen inversiones, se acabará el problema. Entonces la idea era, vamos a reconocer un Estado palestino, efectivamente, que sea Cisjordania y Gaza, pero hay que conectarlos. Entonces la propuesta que tenían en el año 20 de los Estados Unidos era conectarlo, por arriba son 90 kilómetros de distancia, si se conecta por un túnel son 30 kilómetros. Entonces eso se puede hacer. Y hacer unas inversiones de 50.000 millones de dólares. Entonces, si se hacen unas inversiones de 50.000 millones de dólares y Gaza se convertiría en una suerte de Singapur del Mediterráneo, ya estamos hablando de otra cosa. ¿Qué falta le haría con lo destruida que entonces, está? Claro, si nosotros ponemos ese, en lugar, se pone $7.000 de renta per cápita o $10.000, se ha acabado el problema, porque entiendo yo que en lugar de ser terrorista, quizás es mejor tener un Mercedes. Totalmente. Al final veo, se nos va acabando ya el tiempo, esa reflexión de por qué resulta imposible, no importante, que importante ya lo es, desde luego, por qué resulta imposible la paz en la zona. Y son interesantes los dos planteamientos, los dos requisitos, porque hacen falta los dos, ¿no? Que los musulmanes acepten sin reservas la existencia de Israel, que ya hemos dejado claro que no es la condición que aceptan varios de los actores importantes de la zona, pero a su vez que Israel también acepte sin reservas un territorio palestino que sea viable, que lo sea en esta línea que apuntamos, social y económicamente. Mientras no se den esas dos condiciones, va a ser imposible esa paz, ¿no? Netanyahu lo acepta, lo que pasa es que, claro, si está en guerra, pues es muy difícil. Israel lo aceptaría, no tiene problema con esto. E incluso a principios de los años 90 había un comercio bastante interesante entre lo que era Cisjordania, Gaza y el propio Israel. Entonces, lo que no se puede es matar a Israel, porque no es aceptable. Eso por un lado. Por otro lado, yo lo que creo es que esta situación sería viable si, algunos de los que buscan desestabilizar la zona lo aceptaran. En este momento ha sido Irán, el problema, pero yo veo hacia el futuro, con lo que ha sucedido en Siria, que esto nos daría para otra conversación otro día, yo veo hacia el futuro un Irán distinto. ¿Por qué? Pues porque Khamenei, no sé qué edad tiene, pero estará cerca de los 88, 89, 90 años, sí, iba a decir. Sí. Estará cerca de los 90 años, ahí se necesita un reemplazo, pero yo veo alrededor el presidente del gobierno, yo veo ahí una política distinta, porque Irán no puede estar en contra de Estados Unidos, no puede estar en contra, de Occidente constantemente. Hubo una oportunidad el año pasado de que Arabia Saudí reconociera a Israel. Esto nos da para otra conversación. Los acuerdos de Abraham famosos. Esto estaba a punto y ahí surgió el ataque de Hamas que cambió el panorama. Con esto vamos a dar por concluida esta charla con Eduardo Oller, autor de este Israel, historia de una guerra permanente, que edita Secotia y que es un libro que tiene muchas de las claves, que tiene muchísima documentación y muchísima capacidad de retrotraernos a la raíz de los problemas que se viven ahora mismo. Eduardo, un placer, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vosotros, muchas gracias. Y hasta aquí ha llegado esta edición de Pulso Geopolítico. No tenemos tiempo para más. Sean felices, pasen buena tarde y mañana más. Sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. Hasta mañana. Invertir con cabeza tranquiliza tu corazón.
Invierte en los fondos de Dunas Capital Asset Management que combinen la preservación del capital con una buena rentabilidad sin sobresaltos. Dunas Capital, el grupo financiero español independiente experto en rentabilidad y tranquilidad. Información publicitaria, contenido legal en la web dunascapital.com. Saborea la excelencia y la elegancia de un paraje único. Bosque de Matasnos, un vino con personalidad nacido en tierras altas de Ribera del Duero. Bosque de Matasnos, vinos con pasión, alma, exigencia y perseverancia. Compra ya en bosquedematasnos.es. Hoy puedes disfrutar de un jamón excepcional respaldado por 125 años de tradición y 5 generaciones de maestros jamoneros. Montenevado, el jamón más galardonado por los premios Alimentos de España. Todos nuestros productos en montenevado.com. Es la hora de contarte una historia. La leyenda continúa. Debemos luchar juntos. El 20 de diciembre no te pierdas el estreno de Mufasa en Cine Yelmo. Encontrad vuestro lugar en el ciclo de la vida. Ven y descubre la historia de un huérfano que se convirtió en rey. Mufasa. Estreno 20 de diciembre en Cine Yelmo, donde los sueños rugen. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.